continuación vamos a hablar del capítulo 5 y 6 del libro Colombia Marca. La Rubiera y se venden 80 indios. Y a cada uno le vamos a dar sus respectivas opiniones. La historia habla de un asesinato por parte de los campesinos hacia los indígenas. Todo empieza en un juzgado ya después de lo sucedido. Lo que se hace a lo largo de la trama es un flashback en donde se recuerda todo sobre los campesinos, pues estaban pescando y se dan cuenta que aparecieron unos indígenas y que estaban rodando en la zona de la Rubiera. Los campesinos pensaron que ellos querían robarse sus riquezas y actuaron de una manera violenta, agrediéndolos con puños, machetes, etc. a los indígenas que venían en son de paz. Después de todo esto, se llevaron a los campesinos involucrados a la ciudad para el juzgado. Allí a estos les dieron una condena de 15 a 20 años. Sin embargo, al firmar estos no sabían ni leer ni escribir, lo cual en la cárcel les enseñaron. Muchos involucrados en este múltiple asesinato afirmaban que no sabían que era un delito hasta ser encarcelados. No obstante, después de todo, dejaron en libertad a las dos mujeres y a los hombres los dejaron presos. Hay que tener muy en cuenta la evaluación de la humanidad. Si nos han involucrado valores e ideales, deben ser válidos con el respeto para una aceptación social. Y aun cuando recordamos la historia, se puede apreciar que los indígenas tienen temor a que se repita la historia. Pues según el libro, los razonadores, es decir, personas con raza blanca, han forjado muy fuertemente la idea de los antepasados referente a los indígenas, que dan por su cuenta motivos violentos. Aun cuando los indígenas tengan buenos propósitos, esta situación deberá ser llegada a un juzgado. Sea la discusión que se presente referente a estos motivos de discriminación, hay que tomar cartas en este asunto. El asesinato de los aborígenes tiene gran culpa por parte del gobierno, pues se olvidaron por completo de esa región, puesto que no les daban educación y las condiciones económicas eran bastante difíciles, lo que hacía que las personas no supieran las consecuencias de sus actos y además estuvieran alejadas de la realidad de la mayoría del país. En Araraquara, la idea de la población indígena no había evolucionado, pues se veía todavía que estos eran bestias y no servían para nada. Es por eso que a las personas no les parecía malo esclavizar al indio. Además, tenían una ideología bastante marcada respecto a la indiferencia con este tipo de personas. 239 indígenas sandoques trabajaban en la extracción de caucho. Esta población era la única que tenía dueño. Además, se comparan y se venden para poder obtener algo de recursos. Sin embargo, allí existe un sistema llamado sistema endeude, en donde el indígena queda empeñado toda su vida. No obstante, este sistema acaba cuando el dueño o el indígena muere. En la historia muestran un ejemplo en donde hablan de Pablo Firitek y cómo este tuvo problemas de salud debido al duro trabajo y sin comer solo para pagar las deudas que tenía con su dueño, lo cual lo mismo pasaba con otros más. En la segunda crónica que nos correspondió, hay un ejercicio de reflexión muy particular, ya que todos en este tiempo podrían conseguir un esclavo, cosa que a nuestro parecer es infortuno y denigrante, pues no se tenían en cuenta la vida de estas personas necesitadas que aunque fueran pobres, no se tenía ningún derecho de sobrepasar a otra persona de tal manera. No obstante, las personas aún siguen creyendo que los indígenas son esclavos, cuando la realidad no es así, pues ellos también tienen derechos y deberes como cualquier otro ser humano. Es por eso que no debemos discriminar a las personas por lo que son o como son, ya que todos somos iguales con los mismos derechos y oportunidades. Es muy difícil creer hoy en día que antes los indios eran vendidos, aun siendo personas, y que la única manera de que un indio fuera libre era con la muerte o sufriendo alguna enfermedad grave. Estos fueron actos muy malvados por los cuales estos grupos tuvieron que pasar, por el simple hecho de ser distintos. Este tipo de comportamiento no se le desea a nadie, pues son personas las cuales sienten,
y no deben sufrir este tipo de atropellos por una persona que se cree superior.